2000 años de esperanza, 60 de realidad. Hola, bienvenidos al programa 2000 años de esperanza, 60 de realidad. Hoy vamos a hablar sobre los otros tipos de sionismos que había aparte del famoso tipo de Herzl, del cual hablamos en el programa pasado. Y para eso vamos a hablar con Dina Levy, que está estudiando un máster en la Universidad de Bar Ilan en Israel en ciencias políticas. Hola Dina, bienvenida. Hola, muchas gracias. Bueno, todos conocen a Herzl, es como el establecimiento de Israel, lo primero que uno piensa es Herzl. Pero hay otros tipos de sionismo. ¿Qué otros tipos de sionismos hay? Cuéntanos. Bueno, es que el sionismo fue un movimiento muy grande, que tenía unas formas distintas. Herzl fue el que pensó que el sionismo debe ser algo político. Este fue una cosa. De otro lado, había el sionismo espiritual, que fue algo que tenía que ver más con la cultura judía, más con el espíritu judío. Y la persona que era detrás de todo eso fue Echad Ha'am, o como le llamamos, Asher Tzvi Greenberg. ¿Qué quiere decir Echad Ha'am? Echad Ha'am es uno del pueblo. Y eso fue su seudónimo. Sí, así firmó el primer ensayo que se llama Lo Ze Haderech, quiere decir no es este camino, o no el camino. Este no es el camino. Este no es el camino. Exacto. Justo. Echad Ha'am nació en 1856 en Ucrania y se murió en 1927 en Tel Aviv, en una calle que tenía su nombre en su vida. Ah, qué bien, en su vida ya. Ya en su vida. Era una persona importante para el movimiento del sionismo, pero por ser, además de todo, contrario al Herzl. Sí, es justo el opuesto, ¿no? Sí, justo la otra posición. Aunque encontré algo similar dentro de estos dos y vamos a hablar de eso después. Muy bien. En todas maneras, Echad Ha'am nació en una familia hasidi, quiere decir una familia de la tradición judía. Se fue al Cheder para estudiar. Su educación era educación judía clásica. Muy religiosa. Muy sí. religiosa, por supuesto. En este tiempo, estamos hablando en tiempo que no había más o muchas más formas de educación judías, sino la educación religiosa. Claro. Como era de la época de la Ilustración, Echad Ha'am, que era estudiante, era alguien que le interesó los estudios, estudió también cosas fuera del judaísmo. Esta combinación no era única para Echad Ha'am. Había muchísima gente de esta época que eran, de un lado, Talmid Jajam, quiere decir uno que va al Cheder y sabe de la religión judía, de la Torá, del Talmud, de todo eso. De otro lado, era un intelectual, o mejor, tal vez se puede decir un filósofo, que pensó ideas nuevas para judíos, que fue algo en su tiempo. No era el único, pero esta combinación hizo a Echad Ha'am algo distinto de los otros. Él vio el problema que el público judío tiene en otra forma que los otros líderes del sionismo. Claro, es que los otros eran más seculares, se puede decir, ¿no? No lo vieron de un punto de vista. No, yo no creo que Echad Ha'am era menos secular. Él era de los primeros seculares, no creyó en Dios. Tampoco fue a la sinagoga, pero él pensó que no se puede llegar a una cultura de nada. Cultura es algo que va de capas. Entonces, si uno tiene una cultura, ese es el primer capa. Después se puede inventar algo nuevo, pero tiene sus raíces en la capa interior. Entonces, como él sabía y pensó que es parte del pueblo judío, era parte de la cultura judía. Cultura judía quiere decir estudios judíos, quiere decir costumbres judíos, quiere decir la familia judía, quiere decir la comunidad judía. Todo eso es parte de la cultura. Echad Ha'am lo conoció muy bien. No era una persona muy religiosa, ¿no? Pero Echad Ha'am pensó que el problema que tienen los judíos en esta época es distinta del problema que vio Herzl. Y aquí llegamos
al punto del cruce de los dos. Herzl dijo, el problema del pueblo judío es el ser humano judío que no puede vivir tranquilamente en los países de los otros pueblos. Hay vieja antisemita, hay nueva antisemita, moderna antisemita, como quieran llamarlo. Al fin del día, el judío no puede vivir tranquilamente porque es judío. Herzl pensó, lo más fácil hacer es un estado que sea para los judíos, que ahí se van a vivir, que van a vivir en cualquier forma que quieran. Él tenía su idea, Herzl, después tal vez hablamos de eso, pero no fue tanto del contenido del estado, sino más de la forma es el contenido. Más técnico, ¿no? Más técnico, más que sea una solución para el problema de vida. Hadam lo llamó a este problema el problema de los judíos. De otro lado fue su idea que él dijo, Hadam dijo, el problema no es la vida de judío. Judíos siempre se murieron y siempre van a morir. No es algo tan bueno para decir, pero es la verdad. Sí. Hasta hoy día. Pero el problema es si el pueblo judío va a perder su espíritu, ahí no vale que se viven judíos, porque es la única importancia que tiene el pueblo judío. El pueblo judío no es otro pueblo, los pueblos normales del mundo, sí, como que Herzl pensó. Bueno, no. Normales entre comillas. Claro. Herzl pensó que el pueblo judío debe tener su estado normal como todos los pueblos del mundo. Hadam dijo no. El estado judío cuando será debe ser un estado con una misión. Y la misión es ser el centro cultural del pueblo judío y el centro moral del mundo. No es algo así de ser cualquier pueblo, no. Hadam entendió que en su tiempo era un tiempo muy especial y muy nuevo. Hasta el siglo XVIII, ser judío fue claramente claro. Uno nació en su familia, que fue en una comunidad judía. Tal vez se fue a otra comunidad, tal vez se casó con una señora de otro lugar, pero en fin, tenía su vida dentro de su mundo. Que fue muy claro que el mundo judío, habían judíos que salieron afuera del mundo judío, pero fueron muy pocos. La mayoría... El propio Herzl creo que viene de una familia que se fue afuera, claro. Claro, pero es una diferencia, así en paréntesis. Herzl nació en Alemania. Hadam nació en Ucrania. ¿No en Hungría? ¿Hungría? Tal vez estoy equivocada. Puede ser que estoy equivocada de Herzl, no puede ser. Pero la diferencia es que Herzl nació en uno de los estados que los judíos tenían su emancipación. Sí. Y Hadam nació en un país que no había emancipación. Eso quiere decir que cada uno llegó de una familia con raíces judíos distintos. Claro. Eso hay que recordarlo. Claro. Entonces, Hadam, ¿qué fue lo que, ya en la vida real, cuál fue su propuesta? Él dijo, antes de la propuesta, quiero que entiendan lo que él entendió. Él entendió que el problema es que estamos en punto que el judío, dentro de un rato, ya no va a saber qué significa ser judío. Porque ya no será tan claro. Como hay emancipación, como hay nuevas ideas de la moderna, todo eso va a cambiar. Entonces, si el pueblo judío y sus líderes no estarán muy preparados a la situación, el pueblo judío va a perder su espíritu. Eso fue el problema que él vio y él le llamó esto Tzarat Hayadut. Ese es el gran peligro, ¿no? Es el gran peligro, como él lo entendió. Claro. Entonces, cuando llegaron a confrontar uno al otro, Hadam, fue la situación de un lado había vida, la vida de los judíos, de otro lado había algo de idea, pero en el fin del día gente judía empezaron siempre, pero se murieron gente. Entonces fue más tal vez fácil entender lo que Herzl quería. Y si llegamos al punto de entender las diferencias, Herzl quería Estado y Hadam quería dentro del Estado algo especial. Pero fue tan especial que fue muy especial explicarlo de un lado y de otro lado no fue algo de hacerlo mañana de mañana. No, es más abstracto un poco, más, ¿no? Abstracto y más había que estudiar y estudiar. Y cuando estamos en época que la gente está dentro de un movimiento, había en la atmósfera había la idea que vamos, se puede irnos a la tierra, un estado. Tratar, por lo menos. Claro. Es algo más tangible.
tangible, se dice, ¿vale? Tangible. Y esa fue la diferencia dentro de estos dos, yo creo, la básica diferencia. Pero como te dije antes, encontré algo en común. Los dos pensaron que el sionismo de las aliyás, que este sionismo que fue más real, el sionismo del socialismo, sí, eso fue mal. Que los dos pensaron que hay que hacer algo de preparación a los judíos antes que lleguen a Israel. Herzl pensó que esta preparación debe ser político, diplomáticamente con el mundo. Hadam pensó que hay que hacer alguna preparación espiritual antes que llegar. De estudios, de pensar, de estar seguros lo que quieren. Pero los dos pensaron que la forma esta de ir a la tierra... Así que realmente ninguno promovió la aliyá y que la gente se fuera a Israel. No en la forma que fue. No inmediatamente. No en la forma que fue. Y cuando Hadam se fue a Israel, a la Tierra Santa más de una vez, y escribió de ahí carta de Eretz Israel y dice, la verdad es que la situación es horrible. Fue horrible, fue difícil. Claro. Y estos que llegan de no sé dónde para llegar ahí, y no hay nada. Y además él vio el problema con los árabes. Él dijo, estos socialistas no ven que hay problemas. Hay que hablar, a ver cómo lo hacemos. Entonces, como que eran muy distintos, tenían algo en común que fue contra el sionismo socialista. Sí. Y si uno piensa quién ganó al final, entonces yo creo que el sionismo socialista ganó. O sea, Ben Gurion y su grupo ganó. Sí. Pero dentro de estos dos, de Herzl y Hadam, parece que Hadam perdió y Herzl ganó. Sí. Por lo menos se puede ver un Estado judío que es más o menos normal, o sea, normal en la forma clásica de Estado, que no, seguramente que no es un centro cultural o mundial, eso está claro, eso se puede decir. Y otra cosa que creo que le preocupó a Hadam fue qué es lo que va a pasar con los judíos en la diáspora, ¿no? Que él tenía miedo que va a pasar con el pueblo judío donde estará, en la diáspora, en la Tierra Santa, en cualquier lugar, será un problema. Porque lo que él vio es que estamos perdiendo la fuerza espiritual que había antes. La idea que Hadam trae es la idea que, como que dije antes, que no puede ser cultura sin sus raíces. Es algo que necesita ser en capas. De su lado, no podrías decir que los judíos que llegan hoy día a la Tierra Santa y tratar de poner de nuevo el pueblo judío libre y hacer una persona que es al contrario del judío de la diáspora, eso no puede ser del nada. Tiene que llegar de algún lugar. Estos que llegaron a Israel, estos sionistas, entendieron que no se puede empezar de nada. Pero ellos tampoco les gustaron mucho la diáspora porque querían hacer algo nuevo. Claro. Querían hacer algo como era antes en la época de la Biblia. Estado judío existía en la época de la Biblia. Entonces, estos que llegaron a la Tierra Santa trataron de hacer el sueño del pueblo judío. Buscaron algo y buscaron algo cultural para tener contacto, llegaron directamente a la Biblia. Sí, ignoraron todos los 2000 años de en medio. Pero como no había. Sí. Cada palmachnik, estos de que estuvieron en el grupo contra los ingleses, después defendieron de los árabes, cada de estas personas, cada de estos nuevos judíos, estos sabres, tenían Biblia en su mochila. Pero ninguno de ellos podían abrir un Gemara o Talmud y entender lo que lean. ¿De qué se trata? Sí. Lo que pasó es que, como dije antes, Ben Gurion ganó. Ben Gurion no le gustó nada a la diáspora. Él pensó que tenemos que hacer el nuevo judío y que debe ser directamente una rama que sale de la Biblia y saltar estos 2000 años. Entonces lo que pasó físicamente es que cualquier cosa que tenía que ver con la diáspora fue mala. Y al fin del día, en Israel nacieron, en el Estado Nuevo israelí y con el tiempo, al principio de Israel, nacieron niños
sin saber nada de su cultura, porque la cultura empezó en 1948. No, claro. Estoy un poquito exagerando, pero casi, la idea es sí. así. Sí, no y había por eso justamente se perdieron el idioma yiddish y toda la cultura esta de antes. idioma yiddish, idioma ladino. Y todos los otros, Claro. Y la negación de la diáspora fue algo muy fuerte en los primeros años del Estado israelí. Y cuando estamos mirando en perspectiva histórica, cuando se ve la Shoah de otro lado, o sea, ¿qué pasó a los judíos que se quedaron en la diáspora, que no podían defender a ellos a sus mismos? Y el otro lado, el judío, el gran luchador. Por supuesto que si eres un niño o niña en Israel, quieres ser parte de este. Entonces, cualquier cosa que de la diáspora es de Shoah, es malo y no queremos saber nada con eso. Eso se cambió poquitito cuando Begin se puso primer ministro israelí, porque él era un tipo de la diáspora y era muy gay. Orgulloso. Muy orgulloso de eso. No sentía mal de ser polaco judío, sí. Al revés. Pero Israel como Estado, cualquier cosa que tenía que ver con la cultura judía fue algo así malo. Y una pregunta ya un poco con las implicaciones de hoy, tú que vienes de Israel, ¿qué implicación crees que tiene el hecho de que el sionismo espiritual perdió de alguna manera? Pues es muy triste, porque yo en Israel soy profesora y cuando entro a clase de colegio israelí normal, que no es religioso, pero es de colegio de Israel, el Estado, colegio del Estado, y entras y preguntas, buenos días niños y niñas, ¿por qué estamos celebrando a Hanukkah? Te miran con unos ojos muy raros porque, ¿quién sabe? En Hanukkah se come sufganiyot y ¿qué quieres de nosotros? Eso más o menos la idea. Quiere decir que por eso que cualquier cosa que fue de la diáspora, de cultura que tiene que ver con el Aron HaSfarim Yehudi, los libros judíos que son más de la Biblia, quiere decir Talmud, Gemara, las interpretaciones de la Biblia. De la Biblia con los años, que eso fue algo muy, muy básico para la cultura judía cuando estuvieron en la diáspora, por supuesto, y hasta hoy día, pero es algo con el tiempo que se hizo muy de religioso. Y cualquier cosa que es parte de la cultura se perdió, porque no fue importante, al revés, mejor no saberlo. Por ejemplo, en mi casa tenemos una cena de viernes, Yom Shishi, pero en nuestra casa no se hace kiddush, porque es algo religioso. Religioso significa de gente de ahí, de la diáspora. Que ya no queremos ser como ellos. Y no conocer como ellos, y así se perdió. Hay un aspecto donde se nota muy bien este corte con la diáspora, y es un poco en la terminología que se usa en Israel. Antes se hablaba de cultura judía, y de repente se habla de cultura hebrea, ¿no? Que Tel Aviv no se dice que es la primera ciudad judía, sino que es la primera ciudad hebrea, ¿no? ¿De dónde viene este cambio y qué significa? De la Biblia. Cuando llegaron estos nuevos sionistas a la Tierra Santa tratando de crear el Estado judío, como dije antes, el Estado judío era antes en la Biblia. Entonces, ¿a qué podemos llegar? Algo muy, muy básico de cualquier pueblo es su idioma. Al revivir el idioma de hebreo, que fue el idioma que no fue de verdad muerta, eso hay que decirlo, porque gente hablaban y podían leer y escribir en hebreo, pero no fue idioma de todos los días. No, fue el cotidiano, claro. No, fue algo más de los partes santos de la vida de la persona, la parte religiosa. Al revivir el idioma, hicieron unas cosas. Una cosa es tener un idioma a todos los judíos que no tenían un idioma en común. Entonces, eso fue una cosa. Segundo, es tener algo con la historia de la Biblia y haciendo este salto hasta hoy día. Hicieron con el hebreo. Y hebreo era, al principio fue muy difícil. Ben Yehuda trató de inventar palabras porque no habían. Hasta hoy día faltan palabras.
Entonces, este salto de la Biblia estos días de creer el Estado israelí, este salto de hebreo fue muy, muy importante. Y entonces la cultura, como querían separarla de la cultura judía que era parte de la diáspora, quería tener nueva cultura, pero que tiene que ver con el pasado, es la cultura hebrea. Así con de revivir el idioma, más la necesidad de tener un idioma común para los judíos, hicieron este contacto con el pasado lejos de 2000 años. Claro, justamente saltando estos 2000 años que como querían que no habían. borrar y barrer para debajo de la alfombra. Bueno, muchas gracias, Dina, por estar con nosotros y contarnos estas cosas muy interesantes. Muchas gracias por tenerme. Hasta luego.